Buen día, doctora. Disculpe, no se escucha nada. ¿Ahora me escucha? Perdón, doctores, ¿se escucha ahora? Sí, doctora. Lo siento, por eso les había dicho si se escuchaba y, bueno, no recibí respuesta. Les decía básicamente, ya no han visto casi nada del caso clínico. Les decía, este es el caso clínico de un paciente, voy a volver a repetir, ya, donde ustedes pueden observar algunos datos en la práctica, sobre todo que hemos visto hace un año con este paciente. Ustedes ven algunos datos semiológicos. Por ejemplo, ustedes ven que la frecuencia respiratoria no es una frecuencia normal. Si contamos en un minuto, seguramente nos va a dar entre 26 a 28. Vemos un paciente taquipneico, ¿no? Vemos un paciente taquipneico. Y si continuamos la exploración, a medida que el paciente nos da la anamnesis, los datos en la anamnesis, ustedes llegan a ver que se fatiga al hablar. No tiene una disnea en reposo y con el habla. Y ven esa mucosa oral que les decía no es normal, es cianótica. Como les había narrado en la historia clínica, que no me escucharon, ustedes ven una asimetría en el miembro inferior afectado, que el paciente lo refería, además con dolor, aumento de volumen, inclusive incapacidad funcional, tenía un dolor parestésico en la pierna. Entonces tenemos datos en la anamnesis y en la exploración física que obviamente nos va a hacer sospechar alguna patología, pero también diagnósticos diferenciales. Y es así que me estoy adentrando ya a lo que en qué consiste una embolia pulmonar. A esta la podemos conceptualizar como la oclusión total o parcial de la vasculatura pulmonar. Este émbolo, doctores, en la mayor parte de las veces se trata de un trombo de la circulación venosa, proveniente desde la periferia, haciendo un trayecto por la vena cava hasta llegar al corazón derecho y obviamente la circulación pulmonar. Sin embargo, el trombo no necesariamente, el émbolo, perdón, no puede no ser un trombo propiamente la circulación, puede ser un émbolo séptico, puede provenir de la médula ósea, del líquido amniótico en las madres gestantes o del cemento de una artroplastia. ¿Me entienden? Entonces, ahora bien, la tromboembolia pulmonar tiene algunos factores de riesgo que nos van a ayudar a buscar en la anamnesis para yo sospechar en esta patología. En algunos casos, doctores, se llega al diagnóstico por descarte. Siempre cuando encontramos un paciente, por ejemplo, con síntomas como disnea o dolor torácico, lo que nos viene a la mente es primero descartar una patología cardíaca, evidentemente, es algo importante. O cuando nos viene un paciente con tos y disnea, nos impulsa a pensar a un cuadro respiratorio infeccioso, por ejemplo, como una neumonía, ya sea bacteriana, viral o de otra etiología. Pero pocas veces llegamos a pensar en un cuadro embólico pulmonar. En las más o en algunos casos es una causa de muerte súbita, donde la autopsia nos revela que la causa de la muerte evidentemente ha sido una tromboembolia pulmonar. Es por eso que en la anamnesis debemos interrogar algunos factores de riesgo que nos induzcan a pensar en esta patología, silente en algunos casos, asintomática y en otros muy sintomática hasta la muerte. Diremos que esta enfermedad es más común en los varones que en las mujeres. Aumenta con la edad. En personas mayores de 75 años, la probabilidad de tener o descartar esta patología será mayor. Y como les había dicho, es la causa más común de muerte súbita cardíaca, la embolia pulmonar. Hablando de una incidencia, hablamos de 1 a 0.5 por cada 1000. Esto aumentará a 1 por 100 en personas arriba de los 50 años. O sea, va aumentando la incidencia de la enfermedad a medida que aumenta la edad. Obviamente, esto no solo por las enfermedades asociadas, sino también por la disminución en la marcha o las secuelas de algunas enfermedades que las personas adultas mayores tienen. En las autopsias se ha revelado en algunos casos en 3 al 8% de la población. O sea, era un TEP silente y solamente era un diagnóstico de autopsia, ¿ya?
Y en los pacientes hospitalizados, el 12 al 15% de los internados pueden llegar a tener esta patología, aunque se hayan internado por otra enfermedad. Entonces, nosotros repasamos un poquito los factores que contribuyen a formar este trombo y por consiguiente la enfermedad venosa embólica, ¿ya? La tríada de Virchow, bien descrita por Birkhoff hace muchos años, para la trombosis tendremos factores de riesgo como lesiones endoteliales, los estados de hipercoagulabilidad, la éstasis venosa, que en conjunto o por separado serán factores que me van a llevar a la trombosis. Por lo tanto, cada una de estos factores han sido agrupados en factores de riesgo. Y esto es en la última revisión que se ha realizado hace un año, por ejemplo, nos habla de factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. Ojo, esta diapositiva no está en el Argent, es una actualización reciente, por lo tanto, es importante que ustedes sepan. Y además, la agrupa en los diferentes factores, la tríada de Kirchhoff, lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. Entonces, cuando ustedes tienen esto, los factores fuertes son los que mayor riesgo nos dará respecto a los débiles. ¿Y cuáles serán? Por ejemplo, en el caso de lesión endotelial para este factor de riesgo de la tríada de Kirchhoff, serán factores fuertes la presencia de fracturas en la extremidad inferior o cualquier trauma mayor, por ejemplo, traumas abdominales, cirugías abdominales, son factores fuertes de lesión endotelial para realizar esta enfermedad. Los estados de hipercoagulabilidad fuertes, la hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular en los 3 últimos meses son factores fuertes. El infarto agudo de miocardio en los 3 últimos meses como antecedente también. O un tromboembolismo previo venoso como factor de hipercoagulabilidad. La éstasis venosa, por ejemplo, cuando ocurre una lesión en la médula espinal, el reemplazo de rodilla o cadera, están considerados como factores de éstasis venosa fuertes, no solo por el mismo factor, sino porque el paciente está en reposo prolongado. Dentro de los factores de riesgo moderados por lesión endotelial, hablaremos de los catéteres intravenosos. Ustedes ven, existen varios pacientes con catéteres en los hospitales con riesgo moderado de lesión endotelial. Ahora bien, los estados de hipercoagulabilidad como moderados, tenemos varios factores y muchos de ustedes han estado en contacto con este tipo de pacientes. Las neoplasias, las infecciones, estados de trombofilia, trombosis venosa superficial y enfermedades que a veces no sospechamos, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes, las transfusiones, la terapia, la quimioterapia, agentes estimulantes, la eritropoyesis, terapia de reemplazo hormonal, terapias como anticonceptivos orales, el puerperio, serán factores de riesgo moderados por hipercoagulabilidad. Y también el ASV con parálisis, una cirugía artroscópica de rodilla por la inmovilidad que el paciente condiciona. Y factores de riesgo débiles como la lesión endotelial, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, que si ustedes ven, son factores de riesgo débiles que no forman parte de factores de riesgo fuertes, y es por eso que en uno de los capítulos de la gente les dice estos están más relacionados con patología cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y corresponden a un factor de riesgo, pero muy débil para esta enfermedad tromboembólica venosa. Estados de hipercoagulabilidad débil, el embarazo también predispone, y por éstasis venosa, las venas varicosas, la inmovilidad, el descanso en la cama por más de 3 días es un factor de riesgo débil. Cirugías laparoscópicas también se constituyen. Entonces nos vamos a enfocar siempre a buscar estos factores de riesgo fuertes, moderados o inclusive débiles para ir descartando otras enfermedades. ¿Ya?
Ahora bien, dentro de estos factores de riesgo fuertes, habíamos dicho que el 90% de los émbolos, les había mencionado, se originan de una trombosis venosa profunda. Es por eso que el diagnóstico temprano de esta patología nos va a servir para prevenir el desencadenante de embolia pulmonar. La incidencia abarca el 46% cuando los trombos se localizan debajo de la rodilla. A un 67% aumenta cuando están en el muslo, pero ojo, cuando ya nos vamos a la parte próxima, el factor de riesgo aumenta, obviamente. Las venas más periféricas son más estrechas y el trombo puede quedar ahí, pero a medida que este se va desplazando en sentido axial hacia la cavidad cardíaca, el factor de riesgo aumentará. Es decir, ya tendríamos un 77% de posibilidad de desarrollar un TEP cuando el trombo se localiza en las venas pelvianas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, las condiciones clínicas asociadas para la enfermedad venosa tromboembólica, que es así como se llama, tendremos la edad, la mayor edad que habíamos mencionado, la masa corporal. Las personas obesas tienden a tener mayor riesgo. Inmovilizaciones prolongadas. ¿Cuándo tenemos inmovilización prolongada? Cuando estamos expuestos a cirugía, por ejemplo. Y una de las cuales es la fractura de cadera, por ejemplo, corresponde a un 50 al 75%. Tenemos mayor riesgo. También las cirugías abdominales, que pareciera que no predisponen, pero ustedes ven que llega a un 30% como factor de riesgo. Los traumas, los procesos sépticos, ustedes han visto en las clases prácticas, sobre todo pacientes sépticos asociados a trombosis, a neoplasias. Tenemos actualmente un paciente que sacaron ustedes incluso la fotografía, como el número de aumenta hasta 6 veces el valor normal, considerándose por lo tanto un factor de riesgo para esta enfermedad. El tabaco, la hipertensión. Y aquí, por ejemplo, esto es sacado del ambiente, nos dice, no se asocia mucho la diabetes y la glucemia, que como vemos en la última actualización corresponde a un factor de riesgo, pero débil. Cuando tenemos estas dos enfermedades, por ejemplo, pensamos más como factor de riesgo para otras enfermedades como coronariopatía, ¿no? Condiciones sanguíneas, la resistencia a la proteína C, hiperhomocisteínemia, que a veces es poco sospechada y el tratamiento es muy sencillo, con complejo B, ¿no? Déficit de anticombina T, déficit de proteína E, anticuerpos, antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, se deben sospechar, sobre todo cuando tenemos esta enfermedad en personas jóvenes, ¿no? En adultos buscamos generalmente otras causales, estancia prolongada, reposo prolongado, por cirugías, por secuela de SB, etc. Pero cuando tenemos esta enfermedad venosa tromboembólica en personas jóvenes, de repente buscamos otras causas, ¿no? Como los anticuerpos antifosfolípidos, colagenopatías, hiperhomocisteínemia, etc. Entonces, los factores de riesgo también se van a relacionar mucho con la edad del paciente. Y algo que les quería hacer recuerdo, y han visto en la clase de anatomía patológica microscópica, seguramente, es la formación de trombos. Aparte de la triada de Virchow, nosotros clasificamos a los trombos, ¿no? Los trombos blancos y los trombos rojos. Los trombos rojos generalmente, en su mayor parte, están conformados por fibrina y eritrocito. ¿Dónde encontramos estos trombos? Precisamente estos son llamados trombos venosos, porque están en la circulación venosa en el corazón derecho, que van al corazón derecho y que obviamente pasan a la parte pulmonar. En cambio, los trombos que están formados por agregados plaquetarios los llamamos trombos blancos y generalmente son trombos arteriales. ¿Quiénes generalmente tienen este tipo de trombos? Pacientes hipertensos, diabéticos, ¿no? ¿Y por qué será importante esta clasificación patológica? Porque el tratamiento va a ser muy diferente. Los trombos rojos más ricos en fibrina, utilizaremos fibrinolíticos, utilizaremos dicumarínicos como la warfarina, los nuevos anticoagulantes orales que nos van a impedir o nos van a producir la lisis de fibrina. En cambio, utilizaremos antiagregantes plaquetarios cuando estamos frente a trombos preferentemente blancos, como lo
como se forman en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener un TEP? O sea, ¿por qué nos vamos a morir si tenemos una tromboembolia pulmonar? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un pequeño recuerdo fisiopatológico para que nos adentremos a la parte clínica, ¿no? Las consecuencias principales será un infarto pulmonar y dependiendo de su tamaño, será causa de muerte. Se alterará el intercambio gaseoso, pero también habrá un compromiso vascular. Entonces, expliquemos un poquito estas partes. El infarto pulmonar. Ustedes, cuando hacemos un poquito de recuerdo anatómico, tenemos que el pulmón, el tejido pulmonar, los alveolos, etcétera, están irrigados en un 20%, forma parte de esta circulación, las arterias pulmonares, pero acuérdense que estas arterias llevan sangre no oxigenada, precisamente ahí se va a producir el intercambio gaseoso para que por las venas pulmonares ya vaya la sangre oxigenada a las cavidades izquierdas, ¿no? Y básicamente la irrigación de la parte del tejido pulmonar está dada por las arterias bronquiales y las arterias bronquiales proceden de la aorta, de la circulación sistémica. Entonces, cuando hablamos de infarto propiamente dicho, es un término más anatomopatológico, ¿no? Y van a ver ustedes que no necesariamente es un infarto, al contrario, cuando hablamos de infarto pulmonar nos referimos a una hemorragia. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, como les vuelvo a decir, la circulación al corazón derecho lleva sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha, por la cava superior, cava inferior, pasando al ventrículo y luego por la arteria pulmonar y llegando a los capilares pulmonares, haciendo ahí la oxigenación y llevando por las venas pulmonares hacia las cavidades izquierdas. Pero esto en un 20%. Pero el resto del tejido tiene anastomosis de la arteria bronquial, que básicamente nos va a irrigar, nos va a dar vitalidad a este tejido. Ahora bien, cuando ocurre una embolia pulmonar, el émbolo que se enclava acá me va a obstruir esta circulación. No se va a producir ese intercambio para la parte de la oxigenación pulmonar. ¿Qué pasa? Existen colaterales de la arteria bronquial que ahí van a adquirir funcionalidad, pero al ser esta circulación capilar y esta procedente de las arterias bronquiales, la presión que ejerce la parte izquierda, ustedes saben, el corazón izquierdo tiene mayor presión. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a producir aumento en la presión hidrostática y esa presión hidrostática aumentada, ya que viene del corazón izquierdo, va a producir un edema, extravasación de sangre. Por lo tanto, ahí se va a producir las llamadas microhemorrágicas, a lo que nosotros llamamos infartos. Y esto nos explica algunos de los síntomas que tenga el paciente. Uno de ellos, la disnea, se va a producir un edema intraalveolar por extravasación de sangre. La hemoptisis va a ser explicada por este mismo mecanismo. El paciente tiende a dar hemoptisis y el dolor torácico, sobre todo cuando esto se va a producir en la periferia, irritando a la parte pleural. Entonces, este llamado infarto en realidad es una hemorragia, ¿ya? No necesariamente el término infartos porque se han hallado en la parte anatomopatológica, pero si nosotros hablamos de la parte funcional, el infarto propiamente dicho en realidad es una hemorragia. Y pongamos entre comillas el término infarto. ¿Y qué pasa con el intercambio gaseoso? Pues pasa lo mismo. Nosotros tenemos un émbolo en la circulación, tenemos un capilar pulmonar. Entonces, el émbolo se enclava en una de ellas. ¿Qué es lo que pasa? La sangre que llega acá desoxigenada llega con menor flujo, un flujo pequeño. Los alvéolos en realidad acá están bastante bien ventilados, lo que no existe es perfusión. Entonces la relación ventilación-perfusión aumenta, hay muy buena oxigenación, muy buena ventilación, pero lo que tenemos acá es disminución en la perfusión. Aquí estamos aumentando el espacio muerto por este émbolo.
Pero ¿qué pasa en la parte no obstruida? Acá, como tenemos una disminución en la circulación en un lado, toda esa sangre va a pasar al otro. Entonces, existe mayor flujo sanguíneo, mayor circulación acá, que la sangre que va a llegar acá va a ser demasiada como para la oxigenación de los alveolos. Si bien no existe una obstrucción aquí alveolar, el flujo ventilatorio está normal, pero el exceso de sangre va a ser demasiada que esta oxigenación, el intercambio gaseoso no va a ser suficiente la cantidad de oxígeno, no va a abastecer a esta circulación. Por consiguiente, igualmente, aunque haya muy buena circulación, esta va a ser tanto en exceso que va a exceder a la oxigenación producida por los alveolos o brindada por los alveolos. Y al final va a producirse lo mismo. Vamos a tener una sangre poco oxigenada. Y eso explica la hipoxemia, ¿no? La PO2, perdón, menor al 60% en las gasometrías que vamos a ver también. Entonces, aumenta de esta manera el espacio muerto. Se produce una alteración en el intercambio gaseoso. La sangre está poco oxigenada. ¿Y cuál va a ser el efecto cardiovascular y la causa de muerte? Es una cadena que se va a producir gracias a esta enfermedad. Tenemos acá la circulación sistémica, como siempre les hago recuerdo, a través de la vena cava superior y cava inferior, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y el émbolo que me va a producir un aumento aquí de presión, una resistencia a la salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, me va a aumentar aquí lo que llamamos la poscarga. Y este ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Va a tener que trabajar, va a tener que consumir más oxígeno para producir una fracción de eyección adecuada, pero aún así no lo puede hacer. Acuérdense ustedes que el ventrículo derecho no tiene la misma masa muscular que el ventrículo izquierdo, que tiene mayor fuerza de contracción para la circulación sistémica. Entonces, este ventrículo derecho que va a tener que trabajar mucho más tiende a dilatarse. Ojo que aquí las manifestaciones clínicas que va a tener va a estar muy de acuerdo además o va a correlacionarse también con las enfermedades de base. Acuérdense ustedes que muchos pacientes no solo tienen este tipo de enfermedad, son además cardiópatas, son además pulmonares, tienen EPOC, por lo tanto, imagínense las consecuencias que puede producir este émbolo. Va a aumentar la poscarga, o sea, la resistencia a la salida por el ventrículo derecho. Y si existe una resistencia, obviamente el retorno que va a ir hacia el intercambio gaseoso ya alterado y que va a retornar el volumen por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda va a ser menor. Por lo tanto, la fracción de eyección que va a tener este ventrículo izquierdo ya va a ser menor. Y eso me va a explicar la hipotensión que va a atender al paciente, sobre todo cuando son TEPs masivos, cuando son tromboembolias masivas, y por lo tanto la muerte del paciente, porque además este ventrículo dilatado me va a desplazar el ventrículo derecho hacia la izquierda, dejándome muy poco espacio en el ventrículo izquierdo. ¿Y qué me va a condicionar eso? Hipotensión, porque la fracción de eyección va a ser mucho menor y en corto plazo la muerte del paciente. Y esa es la causa por la cual se produce muerte del paciente. Me va a producir en realidad un shock obstructivo, me está obstruyendo el flujo de salida. Es por eso que otro dato importante y de alarma para nosotros cuando sospechamos de una embolia pulmonar y una bandera roja va a ser la hipotensión. Eso me está indicando que es un TEP masivo, que la muerte del paciente está cerca, ¿ya? Si ustedes toman en cuenta las manifestaciones clínicas que nos muestran los libros y muchos artículos, tenemos uno la disnea, pero la disnea no solo se presenta en este cuadro, tenemos muchas patologías para pensar, cuadros pulmonares, neumonías, infartos, etcétera, cardiopatía. Lo mismo que el dolor pleurítico en el síndrome de condensación por neumonía. Han escuchado mucho del dolor pleurítico, un dolor en puntada de costado que aumenta cuando uno inspira porque existe contacto de la pleura parietal con la visceral y la parietal es la que duele.
Y lo mismo pasa en la tromboembolia pulmonar. Los PEP periféricos que me irritan a la pleura son los que me van a producir un dolor pleurítico. La tos, la tos no es sinónimo de infección, ¿no? O de neumonía. Ustedes ven que pueden presentarse la tos cardíaca y ahora la tos pulmonar, pero debido a una embolia. También se presenta en las embolias periféricas. El síncope, algo que ustedes saben conceptualizar, ¿no? Como la pérdida de conciencia súbita con recuperación espontánea debido a la falta de flujo cerebral. Entonces, ustedes ven que el síncope, sobre todo en casos de embolias masivas, me puede producir síncope. ¿Por qué? Porque me baja, se produce un shock por la fisiopatología que les expliqué, obstructivo. Hay menos flujo sanguíneo, obviamente, porque a las cavidades que está llegando sangre, uno desaturada y otro en menor cantidad. Entonces, también es una causa o una manifestación de una tromboembolia masiva. La fiebre también, de hecho, por descarte, cuando empezamos a estudiar fiebre de origen desconocido, tenemos que descartar una embolia pulmonar. La hemoptisis, que ya les había indicado el por qué se produce, la inestabilidad hemodinámica, ya sea el paro, la hipotensión refractaria, que se define así en inestabilidad hemodinámica, va a ser una manifestación. Y aunque no necesariamente es una manifestación, el aumento de volumen en una extremidad, o sea, los datos de trombosis venosa profunda, nos van a inducir a pensar una embolia pulmonar, sobre todo cuando relacionamos estas otras dos, estos otros síntomas, si bien no específicos de la enfermedad, pero sumados nos van a dar, obviamente, la causa de la disnea, por ejemplo, o de la tos. Entonces, tengan en cuenta siempre que un solo síntoma o dos no nos van a hacer un diagnóstico, pero la suma de todos nos va a ayudar al diagnóstico. Es más, los antecedentes, por ejemplo, tener una trombosis venosa nos va a inducir a pensar en esta enfermedad, ¿ya? Ahora bien, si nosotros vemos en frecuencias, y esto también ha salido en la actualización última, bueno, ni tan última, ¿no? El 2011 ya nos dieron estos datos. La disnea como manifestación clínica se presenta en 50%. 50% de los pacientes con embolia pulmonar van a tener disnea, pero disnea sola no nos hace mucho diagnóstico, tenemos que asociar con otras. Otro tipo de presentación, el dolor pleurítico, ¿no? El dolor pleurítico, si suma disnea, dolor pleurítico, también puedo pensar en una neumonía, pero sigo sumando la presencia de tos, un 20%, un 20 a 23% se presenta en la embolia pulmonar. El dolor torácico debajo del esternón, la fiebre, la hemoptisis en un 8%, y vamos viendo que va bajando en frecuencia. ¿Por qué va a ir bajando la hemoptisis, el síncope, etcétera? Porque la hemoptisis, el síncope, se presentan en TEPS masivos. Y en algunos de los casos el paciente no llega a la urgencia vivo, ya llega con muerte súbita. ¿Por qué? Porque la tromboembolia ha sido masiva, ¿no? Ha dado un shock obstructivo que el paciente, obviamente, en algunos de los casos llega con muerte súbita o es causa de muerte súbita, causa de muerte. Entonces, la idea es ir sumando estos síntomas antes de que el paciente llegue o darnos cuenta a tiempo cuando tenemos estas manifestaciones y evitar la catástrofe, ¿no? Entonces, siempre para el diagnóstico, solamente con síntomas no vamos a poder realizar, pero sí tenemos que ir relacionando y sumando antecedentes, los factores de riesgo que les había dicho, fuertes, moderados, ir descartando otras enfermedades, ¿no? La mayoría de los casos pueden venir por dolor torácico y disnea, llegan así, y en algunos casos llegamos a pensar otras enfermedades, coronariopatías, infartos, etcétera, y no sospechamos de que ahora con esta clase quiero que además cuando tengan dolor torácico y disnea no solo piensen en coronariopatías o en neumonías cuando haya tos, sino también en esta enfermedad embólica pulmonar. Lo mismo, síntomas, disnea, sobre todo de inicio súbito, ya les había dicho. Cuando hablamos de perfil vascular,
Hablamos de aquellas cosas que empiezan o se inician de forma súbita, de un momento a otro, una disnea súbita. Algo se tapó o algo se rompió, ese es el dicho. Entonces, eso es un perfil vascular, eso denota una emergencia. El dolor torácico pleurítico, también de inicio súbito, nos hará pensar en esta enfermedad, la diaforesis, la tos, la hemoptisis, el síncope o el dolor torácico tipo opresivo, también nos hará pensar en esta enfermedad como síntoma. Y signos, la taquipnea que han visto en el paciente, taquicardia, el paciente viene con una frecuencia cardíaca alta, tintos o signos de trombosis venosa profunda, que ustedes han visto claramente, la fiebre, la cianosis, ya cuando la cianosis se va a producir, sobre todo cuando son embolias masivas, ¿no? Mayor dato de alarma. Ahora, estos son datos, por lo tanto, la cianosis, el síncope, colapso cardiocirculatorio, si hay hipotensión refractaria, TEP masivo, esto es una emergencia. El dolor pleurítico, en cambio, la tos, la hemoptisis, se presentan en los TEPs periféricos. Y al ser periféricos, ¿qué nos induce a pensar? Que son arterias más pequeñas, periféricas. No quiere decir que sea no peligroso, ¿no? Pero sí nos está dando un dato. Esto se presenta en los TEPs periféricos, con compromiso pleural, por lo tanto, no masivo. Nuevamente, también tendremos que buscar datos como nos ataca el corazón derecho, datos de insuficiencia cardíaca derecha, como son la ingurgitación yugular, desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? Y signos de síncope, choque, hipotensión, etcétera. ¿Ya? Nuevamente un resumen. En el TEP periférico, dolor pleurítico, tos, hemoptisis. En un TEP masivo que puede llevar a la muerte del paciente, cianosis, síncope, hipotensión refractaria, o sea, colapso circulatorio. La triada clásica de la tromboembolia pulmonar, como el dolor torácico, la hemoptisis, la disnea, se presentan en menos del 15%. Como les digo, ¿por qué se presentará? Porque es un TEP masivo. En algunos de los casos el paciente ya no llega a la urgencia, ya no llega vivo. Entonces, es por eso que quizás la frecuencia de encontrar esta triada es en menos del 15%. ¿Ya? Pero también existen manifestaciones poco usuales que más todavía no nos hacen pensar en esta enfermedad. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular, una embolia paradójica. Y uno se pregunta, ¿cómo me puede dar, por ejemplo, una enfermedad, una trombosis venosa profunda, un SB, si es al corazón derecho? Pues entonces nos acordemos de la anatomía. Cuando existen comunicaciones interauriculares, tipo ostium secundum y demás, existe una comunicación interauricular de la circulación derecha, donde hay menor presión, va a pasar a la circulación izquierda y ahí es donde se producen las embolias paradójicas. Poco frecuente, pero existe. Es una causa de origen de fiebre de origen desconocido, como les digo. También debemos pensar cuando tenemos dolores abdominales o pelvianos no explicados por otra causa. También debemos sospechar en una embolia pulmonar. Son manifestaciones clínicas inusuales, pero que deben estar ahí para la sospecha. Inestabilidad hemodinámica. Aquí hablamos de las manifestaciones consideradas como bandera roja, ¿ya? ¿Cuáles serán las banderas rojas de la embolia pulmonar? Pues uno, cuando llega el paciente en paro, cuando existe un shock obstructivo, cuando el paciente tenga presión arterial sistólica menor de 90 o que tenga que yo usar fármacos vasopresores para mantener una presión sistólica mayor a 90. Y datos de hipoperfusión en órgano blanco, ¿no? O cuando haya una hipotensión en un paciente persistente, presión arterial sistólica menor de 90, ¿no? O caída a menos de 40 durante más de 15 minutos, que no sea causada por otras enfermedades como una arritmia, una hipovolemia o sepsis, ¿no? Entonces, estos son considerados datos o cuando el paciente tenga estos datos, nosotros llamamos inestabilidad hemodinámica. Les puse esta diapositiva como bandera roja porque es frecuente la presentación de un paciente como paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Hablamos ustedes van a ver en las presentaciones de los casos clínicos o la presentación de los médicos del paciente hemodinámicamente estable. Entonces, ¿qué es un paciente hemodinámicamente inestable? Pues
este es un paciente hemodinámicamente inestable. Y es un dato de bandera roja que nos induce a pensar en embolia pulmonar. ¿Ya? Entonces, estos datos, por favor, no se olviden, son importantes para que ustedes cuando presenten un paciente hablen de estabilidad hemodinámica o inestabilidad hemodinámica en algunos casos. Muy bien. Wells y la escala de Ginebra son datos clínicos, de ustedes clínicos, que nos van es una tabla que nos ayuda a sumar y a pensar, a acercarnos más al diagnóstico. ¿Y qué toma en cuenta los criterios de Wells? Toma puntajes de acuerdo al factor de riesgo. Por ejemplo, los signos clínicos de trombosis venosa profunda tiene un puntaje de 3, alto, porque es mayor la probabilidad, el 90% de que nos pueda hacer el paciente una embolia pulmonar. Por eso hay que anticoagularlo. La cirugía reciente o la inmovilización, una frecuencia cardíaca mayor a 100, 1.5, historia de una tromboembolia previa, una trombosis venosa profunda previa en los 3 últimos meses, hemoptisis, la presencia de un paciente o que tenga neoplasia maligna activa, diagnosticada, ¿no? Y que no haya otra alternativa que nos induzca a pensar en otra cosa. Esta escala nos ayuda a sumar puntos para acercarnos al diagnóstico de TEP. Es decir, sumamos, si vamos sumando, paciente tiene datos clínicos, aumento de volumen en una extremidad inferior, además está inmovilizado, tiene una frecuencia cardíaca de 100, entonces son puntos son datos que nos van aumentando el puntaje para acercarnos al diagnóstico de TEP, ¿ya? Ahora, la escala de Wells es utilizada siempre en los servicios de emergencia, no urgencia, emergencia, para establecer la sospecha de TEP por su especificidad, porque si no tengo eso, es poco probable que mi paciente tenga embolia pulmonar, ¿no? Pero no puede ser utilizada como herramienta diagnóstica por su baja sensibilidad, porque acuérdense, una taquicardia de 100 no va a ser sinónimo de TEP, puede ser otra cosa. Entonces es por eso, por su baja sensibilidad no es diagnóstica, pero sí nos ayuda por su alta especificidad, porque si no tengo esos datos, es poco probable que yo tenga una embolia pulmonar. Ahora, la trombosis venosa y el cáncer es otra cosa que ustedes tienen que aprender. Las trombosis venosas profundas sin etiología, nos dicen, son cánceres ocultos hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? Entonces, si bien los cánceres están en menos del 5%, tenemos que siempre, en paciente con ese diagnóstico, siempre evitar esta patología embólica. La asociación de cáncer y trombosis ha sido identificada por Arnold Trousseau, ¿ya? Él ha asociado, hecho estudios donde ha visto que los pacientes con neoplasias tienen mayor riesgo de hacer trombosis y viceversa. Se ha visto que las trombosis de causa no conocida, el paciente no ha sido operado, no ha tenido cirugía abdominal, no tiene fractura de cadera, no tiene los otros factores de riesgo fuertes que habíamos mencionado, entonces, ¿cuál podrá ser la causa? Entonces, ahí está la idea, un cáncer oculto. Y eso le llamamos síndrome de Trousseau. La combinación de trombosis en un paciente con cáncer, llamamos síndrome de Trousseau, ¿no? Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de trombosis venosa y por lo tanto de tromboembolia pulmonar. Y es así que nace el dicho que les decía, toda trombosis venosa profunda idiopática sin causa aparente puede ser señal de una neoplasia oculta. O sea, cuando yo tengo un paciente con trombosis venosa y no hay los otros factores de riesgo aparente, debo estar en expectativa, en estudio con este paciente, manejar al paciente más seguido, tener al paciente presente para ir a escanear y buscar esto que no queremos encontrar, ¿no? Una neoplasia. Ahora bien, no solamente hay riesgo de trombosis en procesos neoplásicos, también en procesos infecciosos, como el COVID. Y voy a quedar aquí, doctores, en virtud de la hora que ustedes tienen que ir a la práctica. Y la siguiente, creo que voy a empezar un poquito más temprano para que ustedes puedan ir a la clase. La incidencia, para acabar, es del 20 al 30% como complicación trombótica en un paciente, sobre todo en UCI. Ya esto hemos visto hace 2 años en la pandemia, ha sido horrible, no solamente había un estado de
de inmunidad asociada a una respuesta inflamatoria, sino que la misma respuesta inflamatoria se asociaba a inmunotrombosis, y es ahí que hemos utilizado esto que vamos a hacerlo referencia en la siguiente clase, el dímero D, como factor para anticoagular. Y los estudios observacionales en estos pacientes han informado tasas altas de trombosis. De hecho, hay muchos pacientes que de repente, en algún caso, sobre todo en la primera hora, no han muerto por la infección, sino han muerto por un fenómeno trombótico, por una embolia, no necesariamente por el cuadro infeccioso inflamatorio, ¿no? Hasta un 24% había la incidencia de embolia pulmonar, imagínense, en la cuarta parte. Y eso de los estudiados incluso en autopsias. Eso quiere decir que ha habido muchos que no han sido tomados en cuenta y que han fallecido por este cuadro embólico. En pacientes con tromboembolia pulmonar, la presencia de trombosis venosa profunda concomitante varía, imagínense, hasta casi el 50% de los casos. 20% de los pacientes con tromboembolia pulmonar pueden presentar trombosis venosa profunda no diagnosticada, y eso en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Y se observó una incidencia de trombosis venosa profunda en el 13% en pacientes con COVID-19 y tromboembolia pulmonar. Entonces, estos datos son importantes para que vean cuán importante es esta enfermedad para tomarse en cuenta. Voy a quedar aquí, doctores, en exámenes complementarios que son los adjuntos, que son también signos que nos van a inducir a pensar en esta enfermedad. Y les dejo como tarea este electrocardiograma para ver si me comentan algo la siguiente clase. ¿Está claro, doctores? Voy a concluir aquí y buenos días. Gracias, doctora. Buenos Gracias, días, doctora. doctor. Buen día. Los veo en clase.